12 de octubre de 1972. Un Fairchild FH-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya despega de Montevideo rumbo a Santiago de Chile. A bordo van 45 personas, 19 jugadores de rugby, 21 familiares y amigos y 5 tripulantes. En principio es un vuelo corto, apenas 3 horas, un trayecto que no tiene nada de especial. O al menos eso es lo que parece. Ninguno es consciente de que está a punto de vivir uno de los episodios más extremos de la historia. Un caso que dará la vuelta al mundo, que paralizará a 3 naciones y que durante décadas llenará portadas, libros, documentales y películas. Ninguno sabe que en pocos minutos la mitad va a estar muerta, ni que los que sobrevivan pasarán 72 días atrapados a casi 3.600 metros de altura, sin comida, sin rescate y sin nadie que sepa que siguen vivos. Ni que, para no morir, van a tener que cruzar una línea que casi ningún ser humano se atreve ni a nombrar. Y aún hoy, más de 50 años después, queda una pregunta sin respuesta clara. ¿Cómo reacciona una persona normal cuando todo lo que conoce desaparece? ¿Dónde está el límite, si es que de verdad existe? Esta es la historia real del vuelo de los Andes. Al mando va Julio César Ferradas, uno de los pilotos con más experiencia de la Fuerza Aérea. Más de 5.000 horas de vuelo y 29 veces esta misma ruta. A su lado, el copiloto Dante Lagurara, que todavía está en formación. Ferradas lo está entrenando para volar en esta zona. Con ellos viajan también un navegante, un mecánico y un sobrecargo. Este no es un vuelo comercial normal, es un avión militar uruguayo. En ese momento el ejército pasaba por una crisis económica y aprovechaba estos vuelos para transportar civiles a cambio de dinero. El equipo de rugby pagó $1.600 por fletarlo entero. Y la ruta es traicionera. El Fairchild no puede volar a gran altitud, así que no puede cruzar los Andes en línea recta. Tiene que seguir una trayectoria en forma de U, salir de Mendoza, bajar hacia el sur hasta Malargüe, girar al oeste, cruzar la cordillera por el Paso del Planchón y salir hacia Curicó, ya en Chile. Desde ahí, rumbo norte hasta Santiago. El problema es lo que hay en el medio, la cordillera de los Andes, la cadena montañosa más larga del mundo después del Himalaya. Picos de más de 5.000 metros, glaciares, paredes de roca y hielo. Un paisaje que en esta historia se convertiría en una pesadilla, sin margen de error. Ese mismo día, una tormenta cubre las montañas. Por el mal tiempo el avión no puede continuar, así que los pilotos deciden hacer una parada a mitad de camino y retomar el vuelo al día siguiente. Aterrizan en Mendoza, Argentina, para pasar la noche. Al día siguiente, 13 de octubre, despegan a las 2:18 de la tarde. El cielo ha mejorado, y durante la primera hora el vuelo es tranquilo. Ferradas le cede los mandos a Lagurara para que gane experiencia. Mientras el Fairchild se mete en la cordillera, la tripulación sigue el plan de vuelo. Dentro de las nubes no hay visibilidad exterior, todo se basa en cálculos, en tiempo y radio. Pero uno de esos cálculos tiene un error, y ese error, aunque parece mínimo, es suficiente para ponerlos en una situación crítica. El viento en contra los está frenando mucho más de lo que creen, y en cabina nadie lo detecta. Por si fuera poco, el navegante, el hombre que debería estar revisando los números, no está en su puesto. Ha salido a buscar un café. A las 3:21 de la tarde, Lagurara informa por radio que están cruzando el Paso del Planchón. Todo va según lo previsto. Hasta que, a las 3:24, vuelve a comunicarse. Dice que ya dejó atrás Curicó y pide permiso para iniciar el descenso. El problema es que no está ni cerca de Curicó. El avión sigue sobre territorio argentino, en plena montaña. En Santiago, el controlador Enrique nota algo raro. El tramo del Planchón a Curicó suele tardar unos 11 minutos, y el copiloto afirma haberlo hecho en apenas 3. Es imposible. Y aún así, ignora la contradicción, ordena descender a 10.000 pies y autoriza el aterrizaje. El avión baja directo hacia el corazón de la cordillera. En cabina los sistemas no detectan nada raro, pero se están acercando demasiado a las montañas. De pronto, el avión empieza a sacudirse. Los pilotos miran al frente y ven aparecer una pared blanca demasiado cerca. Tiran de los mandos, intentan ganar altura, pero ya no hay tiempo. El ala derecha golpea la montaña y se arranca de cuajo. Segundos después se parte la izquierda. La cola se separa con varias personas dentro. Lo que queda,
Un tubo de metal sin alas ni cola sale despedido y se desliza montaña abajo a más de 300 kilómetros por hora, hasta clavarse en la nieve a casi 3.600 metros de altura. Las filas de asientos se aplastan unas contra otras. El fuselaje se detiene en seco contra un banco de nieve. En el impacto mueren 13 personas, entre ellas el comandante Ferradas, el navegante y el mecánico. Quedan 33 con vida, la mayoría con heridas. Nadie sabe dónde están. El interior es un caos absoluto. Gritos, sangre, gente atrapada entre los asientos. El olor a gasolina es tan fuerte que todos temen una explosión. Los que están en mejores condiciones intentan sacar a los demás, pero al salir el frío es insoportable. No tienen más remedio que volver adentro. Y en ese momento, entre la confusión, el copiloto Lagurara, casi sin fuerzas, dice una frase que lo cambiará todo. Ya pasamos Curicó. Están convencidos de que cayeron en Chile, a un paso de la civilización. Es mentira. Cayeron en el punto más profundo y remoto de los Andes. Pero esa idea equivocada les da una falsa esperanza, y durante semanas los va a paralizar. Los que siguen vivos saben que no pueden quedarse quietos. Si no hacen algo, no sobreviven la noche. El fuselaje destrozado es todo lo que tienen. Empiezan a moverse, a arrancar asientos rotos, a empujar maletas, a tapar la parte trasera del avión con los propios restos para conservar el poco calor de adentro. Cae la noche y la temperatura se desploma hasta 30 grados bajo cero. La mayoría de los pasajeros venían de la costa. Muchos jamás habían visto la nieve. Ahora se apilan unos contra otros dentro del fuselaje, respirando en la oscuridad, sin saber que esto apenas empieza. Dos nombres empiezan a marcar la diferencia: Roberto Canessa y Gustavo Cervino. Dos estudiantes de medicina de segundo año que sin instrumentos y casi sin recursos se convierten en los médicos del grupo. Improvisan, curan, deciden quién puede aguantar y quién no, y aparece la historia de Nando Parrado. En el impacto quedó en coma por una fractura de cráneo. Sus compañeros lo dieron por muerto y lo dejaron a un lado, con la cabeza apoyada sobre el hielo. Ese frío, por puro accidente, le desinflamó el cerebro y le salvó la vida. 3 días después despierta, para enterarse de que su madre murió en el accidente y de que su hermana Susana está agonizando junto a él. Nando la cuida durante días, la alimenta, le da calor. No sirve de nada. Susana muere en sus brazos el 21 de octubre. Con ese peso encima, el grupo se organiza igual. Reparten tareas, atienden a los heridos, aseguran el refugio y racionan la poca comida del avión, a veces un cuadradito de chocolate para todo el día. Pronto entienden que necesitan agua. Fito Strauch inventa una solución. Coloca láminas de aluminio del avión al sol, la nieve se derrite encima y el agua cae en botellas vacías. Contra la ceguera de la nieve, el reflejo del sol que quema los ojos, fabrican gafas con los plásticos de la cabina. Hacen todo bien, pero afuera nadie los está encontrando. La noticia ya corre por Chile, Argentina y Uruguay. Un avión con 45 personas ha desaparecido en uno de los lugares más peligrosos del planeta. En Montevideo, decenas de familias entran en pánico. Se lanza una operación internacional. Las fuerzas aéreas de los 3 países recorren cordilleras, valles y pasos montañosos volando en condiciones extremas, con visibilidad casi nula y temperaturas bajo cero. Y no ven nada, porque el avión es blanco, la nieve es blanca, y desde el aire el fuselaje no es más que otra roca. Incluso los pilotos que pasan cerca del lugar exacto no logran distinguirlo. Los equipos de rescate llegan a una conclusión demoledora. El avión debe haberse estrellado en una zona remota e inaccesible, con un clima tan extremo que, aunque lo encuentren, no quedará nadie vivo. Así que el 21 de octubre, al 8º día, los gobiernos de Chile y Argentina toman una decisión brutal. Suspenden la búsqueda. Dan a todos por muertos. Pero en lo alto de la montaña hay vida. Fría, helada, pero vida. Y ellos están a punto de enterarse de que los abandonaron. Roy Harley, que sabe de electrónica, encuentra una pequeña radio y le arma una antena improvisada. Busca frecuencias y funciona. Es entonces cuando lo escuchan con sus propios oídos. El gobierno chileno da por finalizada la búsqueda. Se presume que no hay supervivientes y no se retomará hasta dentro de un año. La noticia los destroza. Llanto, gritos, desesperación. Ya no hay nadie del otro lado. Están completamente solos. Y eso significa una sola cosa. Si quieren sobrevivir,
No los va a salvar nadie más que ellos mismos. Lo que antes parecía impensable, ahora es su única opción. Los días pasan y la situación se vuelve insostenible. La poca comida del avión se agota del todo. Los cuerpos empiezan a apagarse por el hambre, el frío y la altura. Y entonces aparece el pensamiento que todos tienen y nadie se atreve a decir en voz alta. Alrededor de ellos hay una única fuente de alimento: los cuerpos de sus compañeros muertos, conservados intactos por el hielo. La idea espanta, repugna. Casi todos son católicos criados con reglas firmes. Para ellos esto es pecado. Es cruzar una línea que nadie quiere ni mirar. Pero los estudiantes de medicina son claros. Sin proteína, en pocos días no van a tener ni fuerzas para levantarse, y mucho menos para intentar salir. Si no lo hacen pronto, después ya no podrán. Lo debaten durante horas, durante días. No es solo una cuestión física, es moral, es religión, es todo lo que creían. Y toman una decisión que los define. Hacen un pacto. Cada uno da permiso, en voz alta, para que si muere, su cuerpo sirva para mantener vivos a los demás. Lo convierten en un acto de entrega entre ellos, no en un horror. Entonces ocurre lo inevitable. Empiezan. Los primeros días son terribles. Masticar es casi imposible, pero funciona. Les devuelve energía, les permite levantarse, pensar, volver a moverse. Les devuelve algo que creían perdido: tiempo. Poco a poco, incluso los que más se resistían acaban tomando la misma decisión. Todos menos uno. Numa Turcati, uno de los más queridos del grupo, casi no prueba bocado. Su cuerpo se va apagando día tras día. Muere sin haber cedido. Es el 29 de octubre. Llevan 17 días atrapados. Es de noche. Hace un viento terrible y todos duermen apretados dentro del fuselaje. A las 6 de la mañana, un golpe seco lo revienta todo. Una avalancha baja de la montaña y entra directa por la parte abierta del avión. La nieve lo invade todo en segundos. No hay tiempo para reaccionar ni para huir. Quedan enterrados en total oscuridad. Y cuando todavía están intentando entender qué pasó, llega otra. Más peso, más silencio, más miedo. Los que sobreviven tienen que abrirse paso desde adentro, a ciegas, escarbando la nieve compacta con las manos, sin saber si al otro lado hay aire o solo más nieve. Van asomándose al exterior uno a uno. El recuento es devastador: 8 muertos más. Entre ellos, Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby, el hombre que había mantenido al grupo unido, y Liliana Metol, la última mujer con vida. Y lo peor, quedan atrapados varios días bajo lo que dejó la avalancha, encerrados en un espacio mínimo, esperando a que el clima les permita salir. De los 45 que despegaron, ya quedan muy pocos. La montaña acaba de demostrarles que puede matarlos a todos en un instante. Cuando por fin logran salir, refuerzan el fuselaje, colocan un techo improvisado con palos y asientos para que otra avalancha no los aplaste. Y entonces, un grupo pequeño decide explorar el terreno. Bajan hacia el este, caminan horas entre nieve, hielo y roca, y encuentran algo: la cola del avión. Adentro hay maletas, ropa, algo de comida y, lo más importante de todo, la radiotransmisora de emergencia. También aparecen las baterías, 2 bloques enormes de 24 kilos cada uno. Parece un milagro. Si conectan esa radio, podrían salvarse todos. Intentan subir las baterías al fuselaje, pero pesan demasiado. Cambian de plan. Van a conectar la radio ahí mismo. Roy Harley se pone manos a la obra. Prueba cables, voltajes, combinaciones, durante horas. Nada funciona. Hasta que descubren el problema. La radio necesita 115 voltios de corriente alterna, y las baterías dan 24 voltios de corriente continua. Son incompatibles. No hay forma humana de hacerla funcionar. Mientras tanto, el grupo se sigue reduciendo. Arturo Nogueira y Rafael Echavarren arrastran heridas graves desde el accidente y no lo resisten. Mueren en noviembre. Poco después cae Numa. Con cada muerte se apaga un poco más la esperanza. Ya no queda ninguna duda. Nadie va a venir a buscarlos. Su única salida está al oeste, cruzando las montañas a pie. Deciden que 3 de ellos tienen que caminar, cruzar la cordillera y buscar ayuda. Saben que puede ser su final, pero también su única salvación. A estas alturas ya no tienen nada que perder. Eligen salir a mediados de diciembre, cuando la nieve esté más firme y el clima algo más suave.
Pero para cruzar las montañas necesitan algo fundamental, una forma de no morir congelados por la noche. Y aquí aparece uno de los detalles más increíbles de toda la historia. Un joven recuerda que trae en la maleta un pequeño kit de costura con agujas. Con eso, con los acolchados térmicos aislantes que sacan del avión, tela impermeable y alambre de cobre, cosen a mano una especie de saco de dormir gigante, lo bastante grande para 3 cuerpos. Preparan también ropa y carne guardada en bolsas de plástico para llevar toda la energía posible. Fabrican materiales reflectantes por si en algún momento pueden pedir ayuda a lo lejos, y los elegidos empiezan a entrenar todos los días para ganar resistencia, subiendo laderas cerca del fuselaje con las pocas fuerzas que les quedan. Finalmente el grupo elige a los 3 más fuertes: Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín, los que están dispuestos a jugárselo todo. Fecha de salida, 12 de diciembre. Si sale bien, se salvan todos. Si sale mal, no hay plan B. Y ahora la gran pregunta: ¿hacia dónde caminar? Tienen 2 opciones. Hacia el este, bajando el valle, la ruta que ya conocen por la cola, más suave y abierta. O hacia el oeste, escalando la montaña de frente, mucho más duro, pero, según el copiloto, hacia Chile. Nando no lo ve tan claro. Él ha explorado hacia el este, ha visto que el valle desciende, que parece más fácil, y sospecha que quizás aún están en Argentina y que ese Chile fue un error. Pero la mayoría confía en las últimas palabras de la Gurara. Deciden ir al oeste. No saben que están en uno de los puntos más remotos de la cordillera, a casi 90 kilómetros en línea recta del pueblo más cercano. Martes 12 de diciembre de 1972. El cielo amanece despejado por primera vez en días. Después de 2 meses atrapados, los 3 se visten, cargan todo lo que pueden y empiezan a subir. Arriba hay menos oxígeno, cada paso cuesta el doble. La primera noche es una pesadilla. Duermen en un saliente al borde de un precipicio, y el saco de dormir es lo único que evita que mueran congelados. Pensaban llegar a la cima en un día. Tardan 3. Y cuando por fin Parrado corona la montaña y mira al oeste, buscando un valle verde, señales de vida, Chile, lo que ve le hiela la sangre. Montañas. Montañas nevadas hasta el horizonte, cordilleras que no terminan nunca. Canessa llega detrás, mira el mismo paisaje y lo dice en voz baja: estamos perdidos. Cualquiera se rendiría ahí. Parrado hace lo contrario. Bautiza esa montaña con el nombre de su padre y decide que, si van a morir caminando hacia el oeste. A lo lejos alcanza a ver 2 picos sin nieve. Es lo único parecido a una esperanza en 60 días. Como la comida no alcanza para 3, deciden que uno debe volver. Vicintín se ofrece, se despide y regresa solo al fuselaje para dejarles más raciones. Quedan 2, Nando y Roberto, y hacen algo que roza la locura. Caminan 10 días, sin mapa, sin equipo, sin experiencia de montaña, unos 50 kilómetros entre nieve, roca y hielo, siguiendo el cauce de un río que baja de los glaciares. El 20 de diciembre, la nieve empieza a desaparecer. Aparecen arbustos, después pasto, después restos de fogatas, vacas, un paquete de fideos, madera quemada, señales de que hay gente cerca, hasta que llegan a un río demasiado ancho y ruidoso para cruzarlo. Y ahí, del otro lado, ven algo que no habían visto en más de 2 meses. Un hombre a caballo. Nando grita, salta, agita los brazos. Canessa también. Pero el ruido del río lo tapa todo. El hombre, un arriero chileno llamado Sergio Catalán, entiende que algo grave pasa y les hace señas de que volverá al día siguiente. Al amanecer, Catalán regresa, envuelve un papel y un lápiz en una piedra y la lanza al otro lado del río. Nando escribe su mensaje: vengo de un avión que se estrelló en las montañas. Somos uruguayos. Llevamos 10 días caminando. En el avión quedan 14 personas heridas. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ata la nota a la piedra y la devuelve. Catalán la lee, levanta la vista y asiente. Sin perder un segundo, monta su caballo y cabalga sin parar durante 10 horas hasta el pueblo más cercano, Los Maitenes, para dar el aviso. Esa misma tarde otro campesino recoge a Parrado y a Canessa y los lleva al pueblo, donde por fin reciben sopa caliente, pan y mantas. A la mañana siguiente los trasladan a un hospital y cuentan toda la historia: dónde está el avión, cómo sobrevivieron y que todavía quedan 14 compañeros esperando en la montaña.
Mientras tanto, en el lugar del accidente, esos 14 llevan días junto a la radio esperando cualquier señal. El 22 de diciembre llega la confirmación. Han encontrado con vida a 2 supervivientes del avión uruguayo. Al oírlo, rompen a llorar. Ese mismo día despegan 2 helicópteros hacia la cordillera. Parrado insiste en subir para guiar a los pilotos hasta el fuselaje. 70 días después del accidente, aparecen los restos del avión y junto a ellos, sus compañeros vivos. Pero la montaña no lo pone fácil ni al final. Están a 3.500 metros, el helicóptero no puede cargar a todos y solo suben 7. Los demás se quedan una noche más, acompañados por 4 rescatistas chilenos que se ofrecen a quedarse con ellos. Al amanecer, los helicópteros vuelven y completan el rescate. De 45 personas que despegaron, sobrevivieron 16. 72 días en el infierno. Los llevan a hospitales de Santiago. La prensa ya lo llama el milagro de los Andes, y el mundo entero no se lo puede creer. Las familias vuelan a Chile, madres que abrazan a hijos que ya habían enterrado en su cabeza, padres llorando. Carlos Páez Vilaró, el padre que peleó durante meses para que no cancelaran la búsqueda, por fin abraza a su hijo Carlitos. Los supervivientes han perdido hasta 30 kilos, tienen barba, el pelo largo, pero sonríen. El 25 de diciembre, las iglesias de Uruguay se llenan. Esa Navidad tiene nombres, 16. Pero enseguida llega la otra pregunta, la incómoda. ¿Cómo sobrevivieron 72 días sin comida? Al principio todos callan y evitan los detalles. Pero la verdad ya empezó a circular. El 26 de diciembre, 2 de los periódicos más importantes de Chile publican fotos filtradas. La presión se vuelve insoportable, y entonces los propios supervivientes deciden dar la cara. Convocan una rueda de prensa y lo cuentan todo. Alfredo Delgado, con lágrimas, lo resume. Solo tomaron lo que ya se había ido. Lo compara con la última cena, con un cuerpo entregado por amor para que otros pudieran vivir. Hay críticas e insultos, pero también comprensión. La propia Iglesia Católica explica que no fue pecado, que fue una situación límite. Y las familias de los fallecidos lo aceptan. Entienden que sus hijos, hermanos y amigos, hasta en la muerte, salvaron a otros. Semanas después se organiza una expedición para darles descanso a los que no volvieron. El 18 de enero de 1973, un grupo de voluntarios sube a lo que hoy se conoce como el Valle de las Lágrimas, cava una tumba común y coloca una cruz de hierro. La inscripción dice: «Más cerca, oh Dios, de ti, el mundo a sus hermanos uruguayos», 1972. Y queda lo que no encaja del todo. ¿Cómo es posible que un avión pilotado por 2 hombres experimentados acabara estrellado en el corazón de los Andes sin que nadie lo viera venir? La investigación es clara: error humano. Un descenso iniciado 11 minutos antes de tiempo, en una cabina donde ni el comandante ni el copiloto revisaron el cronómetro, y donde nadie, ni ellos ni el control en tierra, cuestionó lo imposible. Exceso de confianza, falta de atención, un día especialmente difícil. La pregunta de por qué nadie reaccionó todavía desconcierta. Y no todo el mundo acepta la historia tal cual se cuenta. Claudio Lucero, guía de montaña chileno que participó en el rescate original, siempre dudó. Se preguntaba por qué esperaron tanto para salir a pie, y dejaba caer que quizá alguien les dijo que esperaran para hacer la historia más impactante. Los supervivientes lo niegan. En octubre había demasiada nieve, demasiado frío, y nadie tenía fuerzas. Intentarlo antes habría sido una condena segura. Más de 50 años después, la historia no desaparece. Se escribe, se graba, llega al cine, a los libros, a los podcasts, pero lo que de verdad permanece no son las imágenes, es la pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Serías capaz de hacer lo necesario para sobrevivir? No es una pregunta fácil de contestar, para ellos tampoco lo fue.